es que tú nunca te alejas. Aunque yo me alejé de ti, amor que me cambió. A donde voy tú vas de cerca y yo sigo volviendo a ti. Tú siempre estás aquí. Amaste todo lo que soy, nunca me falta. Siempre está tu amor. Quitaste todo mi dolor, nunca me falta. Siempre está tu amor. Oh, 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 oh. Siempre está tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre está tu amor. Oh, 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 oh. ¿Cómo es que conociendo todo no dejas de creer en mí? Amor que me cambió. ¿Cómo es que siempre estás presente? Aunque yo no te vea a ti, tú siempre estás aquí. Amaste todo lo que soy, nunca me falta. Muy buenos días, hermanos. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza le da la cordial bienvenida a nuestro primer servicio del día de hoy. Esperemos que estén todos bien. A continuación damos pase a las alabanzas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos Me recibe hoy. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, iglesia, qué gusto poder estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra del Señor. Durante esta semana leía una cita en un libro que estábamos estudiando con las mujeres que impactó mucho mi corazón y quería compartirla con ustedes. Yo creo que condensa una de las verdades más importantes y más vitales de la vida cristiana. Y la cita dice lo siguiente: alguien dijo, la voluntad de Dios es justo lo que escogeríamos si supiéramos todo lo que Dios sabe. Cuando desde la eternidad rememoremos esta existencia terrenal, sabremos por vista lo que ahora solamente podemos ver por la fe, que Dios todo lo hizo bien. Y me encantó leer esto porque yo creo que, así como yo, tal vez muchas personas a veces tenemos problemas con comprender la voluntad de Dios, tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero hay momentos en los que la voluntad de Dios parece confusa o tal vez no está de acuerdo con nuestra voluntad y entramos en algunos conflictos. Y yo creo que en el punto más importante, más alto, más definitivo de la vida de Jesucristo, Él tuvo que enfrentar este mismo dilema, un dilema entre lo que Él sabía que era la voluntad de su Padre y entre la que era de alguna manera su voluntad. Pero en medio de esta situación que yo creo que ustedes reconocen, que es cuando Jesús se encontraba orando en el Getsemaní horas antes de que fuera arrestado, Él hace una de las oraciones más humanas, más sinceras, más significativas que yo he podido leer en la palabra del Señor. Y esta oración la encontramos en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 44, que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo 26, del 36 al 44 dice lo siguiente: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó sobre su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Y dice el versículo 44, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Por 3 veces seguidas, dice el Evangelio según Mateo, que Él repitió la misma oración. Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa del sufrimiento, que no tenga que beber yo de esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. Y como conocemos la historia y conocemos el desenlace de esta historia, sabemos que Dios hizo su voluntad. Y en esta situación en particular, el que el Padre hiciera su voluntad implicaba no cumplir el deseo de su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios pasó por la cruz, sufrió, murió, bebió la copa del sufrimiento que tanto quería evitar. Pero había algo más que Jesucristo deseaba, más que evitar la copa del sufrimiento. Y eso que Jesucristo deseaba más que su propio bienestar era el hacer la voluntad de su Padre. Y creo que uno de los deseos más sinceros de casi todos los creyentes, de casi todos los hijos de Dios, es precisamente esto: poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en las cosas más pequeñas y en las áreas más significativas, también en las decisiones más fundamentales.
Pero una de las preguntas que surgía honestamente en mi corazón, aunque he leído esta historia tantas veces y la he escuchado muchas más, es cómo Jesús llegó a este punto de su vida con una convicción tal y una decisión tal de hacer la voluntad de su Padre en esta situación específica, aunque ello significara sufrimiento para su vida. ¿Cómo es que Jesús tuvo la determinación de poder mantenerse fiel a la voluntad de su Padre, aunque ello significara el sufrimiento, aunque ello significara la muerte, aunque ello significara que el anhelo, el deseo, la petición que él estaba haciendo a su Padre en ese momento no iba a ser contestada de la manera en que él quería o deseaba? Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, para mí, 2 secretos o 2 principios de la vida de Jesús que hicieron posible que cuando Él llegó a un punto tan determinante, hiciera la voluntad de su Padre por encima de su propia voluntad. Y creo que son 2 principios que nos van a ayudar a nosotros de la misma manera. Que cuando lleguen los momentos más importantes de nuestra vida, podamos hacer la voluntad del Padre aún por encima de la nuestra. El primer secreto o el primer principio en la vida de Jesús es que Él conocía la voluntad de Dios. Yo creo que Jesús fue capaz de hacer la voluntad de su Padre en el momento más difícil de su vida porque, en primer lugar, conocía cuál era esa voluntad. Una de las preguntas que más frecuentemente escuchamos o que, siendo sinceros, también nos hacemos de manera personal es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque mucho se nos habla, ¿cierto?, acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios, pero pocas veces nosotros podemos decir ya, con certeza, esta es la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo a algo que no conocemos? ¿Sí me van entendiendo la idea? Tenemos que conocer la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios para poder vivir conforme a esa voluntad. Ahora, uno de los problemas que yo observo muchas veces es que creemos que conocer la voluntad de Dios específica y puntual para nuestras vidas es todo lo que necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Yo siento que a veces vivimos frustrados, cansados, confundidos, porque no recibimos de parte de Dios un mapa detallado de lo que debemos hacer, de los pasos que debemos seguir, hacia dónde debemos ir con nuestra vida. Muchas veces le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Por favor, indícame cuál va a ser el resultado si lo hago. Y yo no sé si se dan cuenta, pero todas estas preguntas apuntan o se dirigen hacia que Dios nos muestre a detalle su plan para nuestras vidas. Y es más, antes de nosotros lanzarnos a vivir según ese plan, queremos que Él nos asegure ciertos resultados, ciertas respuestas, porque de otra manera muchas veces nos resistimos y no queremos caminar de acuerdo a esa voluntad. Y el detalle es que yo creo que muchas veces Dios nos está pidiendo, camina paso a paso, da un paso tras otro y en el camino de ir conmigo, de conocerme a mí, vas a ir descubriendo cuál es la voluntad que yo tengo para tu vida. No necesitamos saberlo todo. No necesitamos ese mapa detallado. Lo que necesitamos es comenzar a seguir a Jesús, a seguir el camino de Dios un día a la vez. Un profesor de teología, apellidado Dobbins, decía lo siguiente: si haces la pregunta incorrecta, recibirás una respuesta incorrecta. La pregunta que a veces hacemos es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero esa no es la pregunta correcta, decía él. La pregunta correcta debe ser ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento y lugar? Y una vez que sepamos lo que Dios está haciendo, entonces lo que necesitamos hacer es alinear nuestras vidas a lo que Dios hace. Miren qué interesante. A veces queremos el mapa detallado de la voluntad de Dios, pero yo creo que hay una voluntad que Dios ha dejado en su palabra. Y cuando nosotros comenzamos a conocer su palabra, comenzamos a conocer el corazón de Dios, alineamos a nuestras vidas a ese corazón y a esa voluntad, entonces vamos a hallar el sentido y el propósito particular también para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan,
capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo lo siguiente. Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Pero luego en los versículos 19 y 20 continúa Jesús conversando y dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Qué increíble lo que Jesús acaba de decir. Él en su ministerio, en su vida, dice, solo hacía lo que el Padre le dijera que hiciera y solo hacía lo mismo que el Padre hiciera. Él no vino a la tierra para trabajar por su propia cuenta, Él no vino a la tierra para encontrar su significado personal, su sentido personal de vivir, sino que vino a la tierra a imitar al Padre, a hacer lo que el Padre hacía y a vivir conforme a la voluntad de su Padre. Y uno de los secretos en esto es que necesitamos pedirle al Señor que nos muestre, que nos abra los ojos para ver qué es lo que Él está haciendo en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación en este momento, de tal manera que nosotros podamos meternos en ese plan, involucrarnos en la actividad de Dios y así estaremos, como se dice muchas veces, en el centro de su voluntad. Jesús fue exitoso en conocer la voluntad de su Padre porque conocía a su Padre, porque Él sabía el corazón de su Padre, porque estaba cerca de su Padre. Nosotros podemos encontrar muchos versículos en la palabra, en los evangelios particularmente, en las que se nos dice Jesús se apartó a orar, o Jesús se levantó muy de mañana y estuvo orando, o Jesús pasó toda la noche en vela orando. Aún en este texto, en el huerto del Getsemaní, lo que vemos que Jesús estaba haciendo por 3 veces consecutivas era orar, era conversar, era comunicarse con su Padre. Y esta cercanía le permitió conocer al Padre, de tal manera que al conocer el corazón del Padre, conocía sus deseos, conocía su voluntad y conocía su manera de actuar. Si a mí me preguntan por los deseos del corazón de mi esposo, yo voy a responder con mucha sinceridad y con mucha facilidad. Yo les voy a decir, él sueña con esto, él desea esto, él anhela lo otro, estos son sus planes, estos son las metas que él tiene. ¿Y cómo conozco todos esos detalles de su vida y de su corazón? Porque paso tiempo con él. Porque tengo una relación cercana, porque tengo una intimidad, una relación de intimidad con mi esposo. Y yo creo que este era el gran secreto de la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús la tenía tan clara, como se dice? ¿Por qué Jesús sabía hacia dónde ir y sabía hacia dónde no ir? ¿Por qué Jesús podía mantener sus convicciones? ¿Por qué Jesús supo dirigirse siempre en camino correcto y hacer la voluntad del Padre? Era porque conocía al Padre. No podemos hacer la voluntad de alguien a quien no conocemos. Y yo creo que este solo secreto muchas veces nos va a librar del estancamiento y de la frustración que sentimos en torno al tema de la voluntad de Dios. Dejaremos de preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Por favor, muestra el camino. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Cuando comencemos a descubrir su corazón, cuando realmente nos entreguemos en esa intimidad, en esa cercanía con Él, de tal manera que no vamos a tener que pedir tantas direcciones y mapas e instrucciones, porque el conocer su corazón nos va a guiar hacia el centro de su voluntad. Voy a saber qué hacer y qué no hacer porque lo conozco a Él y sé lo que le agrada, lo que no le agrada. Voy a saber qué decisión tomar y qué decisión no tomar y cuándo tomarla, porque su corazón le muestra al mío lo que Él desea y voy a poder vivir conforme a esa voluntad. Jesús conocía al Padre. Por lo tanto, conocía la voluntad del Padre y por eso fue capaz de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que recuerda, primer secreto para poder mantenernos en la voluntad de Dios es que primero tenemos que conocer cuál es esa voluntad. El segundo secreto de la vida de Jesús, o el segundo principio que Él manejaba en su vida, era que vivía en la voluntad de Dios.
Entonces no solamente conocía la voluntad de Dios, sino que decidió conscientemente vivir de acuerdo a esa voluntad, que yo creo que es uno de los dilemas más grandes que a veces tenemos. Particularmente pienso que llegamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Yo podría tomar una serie de versículos y decirte, mira, esto es lo que Dios desea con tu vida, esto es lo que Dios desea con tu familia, es lo que Dios desea con tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, porque, valgan verdades, la Biblia contiene principios, consejos del corazón de Dios para nosotros de todos los temas. No quiere hablarle a los solteros, quiere hablarle a los novios, a los casados, a las viudas, a los divorciados. Quieres hablar de finanzas, quieres hablar de medio ambiente, quieres hablar de la creación. Puedes hacerlo por medio de la Biblia, es decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas en todas las áreas que nos podamos imaginar, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero el detalle es que a veces cuando la voluntad de Dios llega a nuestras manos y a nuestras mentes, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y es la decisión que Jesús tomó correctamente, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, siendo honestos, no ha venido Dios por medio del pastor, por medio de una prédica, por medio de un devocional, de una conversación, de una canción, no lo sé, y tú has sabido qué es lo correcto y qué es lo que debes hacer? ¿Cuántas veces no has estado en el momento de tomar una decisión o incluso antes de cometer un pecado y tú sabes en tu corazón cuál es y cuál no es la voluntad de Dios, pero viene la determinación de decidir si nosotros vivimos o no vivimos conforme a la voluntad de Dios? Y muchas veces antes de alejarnos del pecado, hemos pecado. Muchas veces antes de tomar una decisión correcta, hemos tomado el camino incorrecto. Muchas veces antes de callar cuando debíamos, hemos explotado. Y muchas veces antes de hablar cuando debíamos hablar, hemos guardado silencio. Aunque conocemos la voluntad de Dios, la clave, el secreto, el éxito va a estar en que no solo la conozcamos, sino en que decidamos vivir conforme a esa voluntad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 38 al 40, hay un pasaje muy bonito, unas palabras muy bonitas de Jesús que dicen lo siguiente: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de estos que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Versículo 40, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Jesús no solamente conocía la voluntad de su Padre, sino que decidió vivir de acuerdo a esa voluntad. Por eso la cita que hemos leído comienza diciendo: yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Cuando nosotros tenemos esta convicción, nuestra vida comienza a cambiar. Por eso me gusta mucho la cita que inicialmente leí, que decía: la voluntad de Dios es justo lo que escogeríamos si supiéramos todo lo que Dios sabe. Cuando desde la eternidad rememoremos esta existencia terrenal, sabremos por vista lo que ahora solamente podemos ver por la fe, y es que Dios todo lo hizo bien. Dios todo lo hace bien. Y déjame decirte algo, que es buena noticia, pero también puede ser una mala noticia. Y es que hacer la voluntad de Dios requiere fe. No podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios a menos que tengamos una certeza y convicción, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener certeza de que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Tenemos que tener convicción de aquellas cosas que hoy en día no vemos concretizadas, que no vemos hechas, pero confiamos en que, como decía esta escritora Nancy DeMoss, Dios todo lo hace bien.
Cuando nosotros tenemos una certeza completa, una confianza plena en el Señor, entonces vamos a poder comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando pensamos en grandes ejemplos de personas de fe, nos vamos a dar cuenta que fueron personas que tuvieron o que hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Abraham, el plan de Dios para Abraham, era que él fuera el padre de una gran nación. Pero para que esto sucediera al inicio del encuentro entre Dios y Abraham, Dios le pide a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, todo lo que hasta ahora conoces, y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero como nosotros sabemos, porque hemos leído la historia, Dios no le dice: mira, Abraham, este es el mapa, esta es la ruta, estas son las paradas, esto es lo que va a suceder más adelante y este es el resultado final asegurado para tu vida. Al contrario, no le da direcciones. Le dice: la tierra que yo te mostraré, pero no le dice cuál tierra. Pero dice Hebreos también que Abraham comenzó a obedecer a Jesús no por vista, sino por fe. Comenzó a obedecer a Dios y comenzó a seguir las direcciones, aunque eran pocas, pero confiando en que Dios todo lo hace bien y que Él era fiel para cumplir la promesa que le había hecho. Hacer la voluntad de Dios demanda fe, demanda una confianza completa en que el Señor nos va a guiar. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, todo comienza a ordenarse. Y yo creo que es tiempo en nuestras vidas, lo digo de manera personal, pero lo digo también para la iglesia y para todos los que estén escuchando este mensaje, de que comencemos a alinear nuestros planes a los planes de Dios. Que comencemos a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No para mí específicamente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y yo estoy dispuesto a alinearme a cada uno de esos planes. Es decirle: Señor, aunque yo sé que tú no me vas a cumplir algunos deseos, aunque sé que hay cosas que anhelo que de repente no voy a ver realizadas, yo quiero seguir tu plan porque confío en que tú todo lo haces bien y que tienes un plan perfecto, no solamente para mi vida, sino para la historia completa de la humanidad. Una de las cosas que Dios me ha confrontado mucho en estas últimas semanas, en estos últimos meses, es acerca de esta oración que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo repitió 2 veces más, como lo hemos leído en el Evangelio de Mateo. Y pensaba que muchas veces se nos ha enseñado a orar de esta manera. No sé si alguna vez lo has hecho, yo sí, muchas. Y hemos dicho: Señor, te pido esto, aquello y lo otro, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero que se haga tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y tal vez es porque conocemos un pasaje, ¿cierto?, de la Biblia que dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a responder. Pero yo he sentido, honestamente, que muchas veces en mi vida he hecho esta oración más como una especie de amuleto o de intercambio, mejor dicho, en la que si yo digo las palabras correctas, si yo le pongo el sello correcto, entonces de alguna manera me estoy asegurando que el Padre cambie de parecer y termine haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos orado y le hemos dicho: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Y cuando el Padre va y hace su voluntad y no la nuestra, nosotros entramos en conflicto, nos enojamos, nos frustramos, a veces incluso nos alejamos de Dios, renegamos contra Dios. Pero no recordamos que cuando orábamos le decíamos: Señor, que se haga tu voluntad. El caso es que no hemos comprendido muchas veces que el Padre siempre va a hacer su voluntad. Y a veces su voluntad va a coincidir con la nuestra y estaremos contentos, estaremos satisfechos, felices, pero muchas veces su voluntad no va a coincidir con la nuestra y vamos a experimentar frustración, vamos a experimentar tristeza y tal vez desilusión. Pero Jesús, sin embargo,
cuando hizo esta oración, aunque sabía lo que implicaba para él, aunque sabía lo que iba a vivir y aunque experimentó que el Padre hizo su voluntad, no tomó esta actitud, sino que en todo momento le dio gloria al Padre, porque él había comprendido no solamente la voluntad de Dios, sino que había decidido vivir de acuerdo a esa voluntad. Y si había una satisfacción en su corazón, si había una felicidad en su corazón, era la felicidad y la satisfacción de hacer la voluntad del Padre. Esa conexión que logró Jesús con su Padre es la que Dios quiere lograr con cada una de nosotros. Permitir que su corazón se revele al nuestro de tal forma que lo conozcamos, que lo amemos por encima de nuestros propios deseos y de nuestros propios corazones. Creo que somos nosotros los que tenemos que ajustar nuestras vidas a Dios, de modo que Él pueda hacer por medio de nosotros lo que Él quiere hacer. Dios no es nuestro sirviente para que se acomode a las cosas que nosotros queremos. Al contrario, nosotros somos servidores de Dios para ajustar nuestras vidas a lo que Él desea. Y cuando lo hacemos, experimentaremos la satisfacción, la llenura y la plenitud más grande que jamás hemos podido sentir. En muchos puntos de mi vida, pero en particular en la última temporada, he tenido que reforzar esta oración que Jesús hizo: hágase tu voluntad y no la mía, y reconsiderar si realmente lo estoy haciendo de corazón y estoy dispuesta con manos abiertas a recibir lo que el Padre tenga para mí. Y cuando verdaderamente lo he hecho y he puesto sobre la balanza mis deseos con los planes de Dios, en algún punto le he dicho: Señor, estos son mis deseos, no lo sé si los vas a cumplir, pero sí estoy segura de que amo más tus planes, porque mis deseos son bonitos y son grandes y son buenos, pero lo he visto de cerca, que tus planes son mejores, que son más grandes y más satisfactorios de cualquier deseo personal que yo pueda tener. Así que yo te animo en esta mañana y en esta temporada de tu vida, sea lo que sea que estés viviendo, que puedas reflexionar y decirle de todo corazón, con toda sinceridad, no con dobles intenciones, sino decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque un día en la eternidad miraré hacia esta vida terrenal y reflexionaré y diré y me daré cuenta de que todo lo que tú hiciste, lo hiciste bien. ¿Por qué no me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo buena, por lo preciosa, por lo precisa que es con cada uno de nosotros. Gracias por la manera en que por medio del ejemplo de tu Hijo Jesucristo tú nos muestras el deseo que tienes para cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos. Y es que vivamos de acuerdo a tu voluntad, que podamos amar tu voluntad y que podamos rendir nuestra voluntad a la tuya, con la certeza, la confianza de que todo lo que tú haces lo haces bien, de que tus planes son mejores, de que tus caminos, tus pensamientos son más altos que los nuestros y de que todo lo que tienes pensado para nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que anhelamos. Dios mío, ayúdanos a poder rendirnos en humildad y en sumisión delante de ti. Ayúdanos a no encapricharnos con nuestros propios anhelos. Ayúdanos a poder soltar todo aquello que no es tu deseo para nosotros y que podamos comenzar a experimentar esa plenitud, esa satisfacción, esa llenura de poder vivir de acuerdo a tu deseo. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar la oración, para que así podamos conocer tu corazón, porque no hay otra forma de conocerte que hablando contigo y escuchando tu voz. Y es lo que queremos hacer de ahora en adelante, para que cuando lleguen momentos determinantes en nuestra vida, para que cuando lleguen puntos decisivos, nuestra voluntad siempre sea el hacer tu voluntad. Que nuestro camino sea el seguir tu camino, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Creamos en las promesas de Dios y creamos en el poder desplegado en la antigüedad. De la misma manera el Señor puede volver a hacer los milagros que tanto hemos visto y creemos. Así es que quiero pedirte que ahí en tu casa tú puedas declarar conmigo esta verdad desde lo más profundo de tu corazón. Digámosle al Señor: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
Qué hermosa palabra que hemos recibido el día de hoy. Esperamos hayan disfrutado de esta mañana. Y no se olviden, los esperamos a las 6:30 en Noches ICFES. Dios me los bendiga. Todo lo que soy nunca me falta. Siempre está tu amor. Quitaste todo mi dolor. Nunca me falta. Siempre está tu amor. Oh, 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 oh. Siempre está tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre está tu amor. Ya no puedo si no está tu amor, ya no quiero si no está. Ya no puedo si no está tu amor. Ya no puedo si no está tu amor, ya no quiero si no está. Ya no puedo si no está tu amor. Oh, 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 oh. Ya no puedo si no está tu amor, ya no quiero si no está. Ya no puedo si no está tu amor.